Pues yo comencé en el yoga aproximadamente en el año 96. En el año 96, sí. Y yo encontré el yoga en el mundo del teatro. Yo estaba estudiando arte dramático en aquel entonces y me apunté a un curso de antropología teatral, que es una rama del teatro que se dedicó a investigar en las raíces profundas del teatro, tanto a nivel de la preparación de los actores como en qué consiste el teatro profundamente. Entonces, claro, obligatoriamente esta línea de investigación miró mucho a Oriente desde mediados del siglo XX o incluso antes, y miró en cómo se preparaban los actores, los bailarines, las cantantes de Oriente, donde todavía se conserva una visión espiritual del trabajo artístico, ¿no? Entonces, dentro de este taller, donde hacíamos un montón de cosas, de rituales, nos levantábamos todas las mañanas y hacíamos yoga. Y este fue mi primer contacto con el yoga. Y luego lo seguí practicando durante mucho tiempo, de forma solitaria o en grupo dentro siempre de mi entrenamiento teatral. Esto, a ver cómo lo resumo en unos minutos, porque a veces doy una charla entera sobre esto porque genera bastante confusión, ¿no? Sobre todo ahora que estamos haciéndonos ya adolescentes en el yoga en España, estamos saliendo de la infancia y entonces empieza a haber apellidos de yoga, ¿no? Sonarán Yoga Sivananda, Yoga Iyengar, Yoga Kundalini, Flow Yoga, el Vinyasa, el Ashtanga, bueno, hay muchos apellidos de yoga. Entonces, esta pregunta tiene varias respuestas. Y quizá para esto hay que explicar qué es el yoga. El yoga primariamente es un estado de consciencia. Es el estado de consciencia en el que se disuelve la separación. Normalmente nos percibimos como separados, ¿no? Este es mi cuerpo, pero hay una mente pensando y hay unas emociones por otro lado y hay una parte espiritual que no sé dónde anda, que está por allí, y además todo eso está separado de lo que me rodea. Entonces, ese estado de consciencia de separación nos genera muchas dificultades, mucho sufrimiento. Entonces los antiguos yogis decidieron buscar las maneras en las que se podía disolver ese estado de consciencia y alcanzar otro distinto. Entonces el yoga es el estado de consciencia en el que todas esas separaciones se disuelven y yo me percibo completamente integrado y a mi vez como integrado en todo lo que me rodea, en el universo entero. Esto por resumir así un poquito, se podría hablar más complejo, pero así resumido. Yoga son también los distintos caminos para alcanzar ese estado de consciencia. Entonces, de manera clásica en la India se hablaba de varios caminos y que están presentes en todas las tradiciones espirituales, en todo el mundo. Entonces, está el Jnana Yoga. El Jnana Yoga es el yoga del conocimiento, de la sabiduría, de la investigación en los textos antiguos, es el yoga intelectual, por decirlo así. Está también el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es el yoga de la devoción, es el yoga del amor. Y a lo mejor a alguien le hace cortocircuito esto de devoción y amor, porque asumimos la devoción más como una práctica ritual, religiosa, pero la palabra devoción lleva mucho amor dentro, ¿no? Y lo que se hace en el Bhakti Yoga es dirigir nuestra capacidad de amar a través de una imagen, de una persona, de una idea, ¿no? Aquello de lo que tú seas devoto, aquello que sea capaz de despertar en ti esa capacidad de amar, ¿no? Y es
con esa capacidad de amar, con lo que consigues conectar con la parte profunda de ti y alcanzar el estado de yoga. Luego está el Raya Yoga. Raya significa de los reyes. Entonces el Raya Yoga es el yoga meditativo. Es el yoga de la contemplación, de la introspección, de la meditación. Entonces las técnicas meditativas, las respiratorias, un cierto trabajo físico también para preparar el cuerpo y la energía para alcanzar ese estado. ¿Qué más? El Karma Yoga. El Karma Yoga es el yoga del trabajo, de la acción. Y a veces es difícil de explicar. Es un yoga que tiene que ver con el hacer desinteresado. Es decir, yo obro en el mundo, pero desconectado del resultado de la acción, sin expectativas por el resultado. Porque si me ato al resultado, esto va a generar frustración y va a generar sufrimiento y va a generar separación. Pero si consigo actuar sin ligarme al resultado, entonces mi estado de conciencia va a elevarse. Esto nos cuesta, porque somos una sociedad, una cultura muy ligada a los resultados, a la rentabilidad, ¿no? Y últimamente ya en un nivel súper cortoplacista. Se pueden hacer más clasificaciones, pero para ver un poco como los grandes caminos estaría el Hatha Yoga. El Hatha Yoga es relativamente tardío, tiene unas raíces muy antiguas, milenarias, pero surgió de nuevo en la Edad Media, en la India, y es el yoga que trabaja desde el cuerpo, con las asanas, las posturas físicas, con el pranayama, los ejercicios de respiración y energéticos, y lo que busca es disolver esa separación a nivel del cuerpo, porque todo lo que ocurre a nivel de conciencia se refleja también en el cuerpo, como bloqueos, como enfermedades. Entonces lo que busca el Hatha Yoga es, a través de disolver esos bloqueos en el cuerpo, alcanzar un mayor estado de conciencia. Aunque los grandes Hatha Yogis siempre decían, después del Hatha Yoga vamos a la meditación, que es donde voy a acabar de destilar el proceso. Bueno, esta es una pregunta muy interesante para reflexionar. A ver, estrictamente mis maestros de yoga son mis profesores de la escuela Naradeva, que es donde yo me formé como profesor, donde profundicé mi camino en el yoga. Ananta Chominuranga, que es el director de la escuela. A mí en mi paso por la escuela también me marcó mucho Ganesha, Luis Luna y bueno, el resto de profesores de la escuela. Entonces digamos que ahí está mi alma mater yoguística, por decirlo de alguna manera. Posteriormente, claro, yo creo que más que en el maestro con el sentido de gurú, ¿no? Como se puede entender un poco, se entendía antes, ¿no? En el que uno sigue a un gurú toda la vida. Yo entiendo el maestro como un reflejo del maestro interior que hay en cada persona, ¿no? Una parte profundamente sabia dentro de uno mismo que está ahí susurrando a ver si consigue que escuchemos. Entonces, esta es también la visión de maestro que se tenía en la escuela Naradeva. Entonces, el maestro exterior es un reflejo del maestro interior. Su función es que tú puedas escuchar a esa voz interna mejor, no convertirse en un usurpador de esa voz, sino en un reflejo, conseguir que tú la escuches mejor. Entonces, en ese sentido, no solamente un gurú cumple esa función, sino que muchas personas en la vida, muchos encuentros, prácticamente cada cosa que vivimos puede cumplir esa función. Y algunas lo
lo hacen de una manera más importante, más significativa que otras. Entonces, para mí, maestras de vida pues han sido mi profesora de baile, Manuela Gutiérrez, una mujer excepcional, una fuerza de la naturaleza. Ha sido también Christine McCardell, que fue mi maestra de yoga para niños, y también es otra fuerza de la naturaleza. Estoy siguiendo ahora mismo a un maestro indio que transmite una tradición de yoga que yo llamo yoga energético. Más propiamente creo que debe llamarse Kriya Yoga, y él se llama Swami Purohit. Pero aunque hay algunas personas que te transmiten en un momento, te ayudan, te reflejan mejor ese maestro interior, yo creo que maestros es cualquier persona. Muchos alumnos han sido grandes maestros para mí, muchos alumnos de mis clases de yoga. ¿Qué más? Es que ahora que me han preguntado esto no quiero dejarme a nadie de los significativos. No, gente del mundo del teatro han sido grandes maestros para mí. Maestros de generosidad, de compromiso con su arte. Miguel Muñoz, director de la compañía Zhenguan, con la que trabajé mucho tiempo. Prácticamente todos los actores con los que he trabajado. Al final es la óptica, la apertura, lo que consigue que tus encuentros se conviertan en maestros para ti. La meditación es el cese de las interferencias mentales, por decirlo así, ¿no? Imaginemos la mente como una superficie de agua en la que cada pensamiento es una onda que se desplaza, ¿no? Una hoja que ha caído en la superficie del agua y la onda se desplaza por la superficie. Si hay un solo pensamiento, la onda se desplaza de una forma limpia y acaba calmándose. Cuando hay muchos pensamientos, tenemos un montón de ondas moviéndose, entrecruzándose. Entonces, normalmente nuestra mente está es un estanque, una superficie surcada por un oleaje bastante agitado, ¿no? Depende de las personas, de los momentos, pero el estado de nuestra mente es así, es muy fragmentado, muy disperso. Entonces, en la meditación lo que buscamos es centrar a la mente, hacer desaparecer todas estas alteraciones de su superficie. Entonces, la meditación es un proceso natural que lo que hace es ordenar y dejar nuestra mente en un estado donde va a trabajar de una manera más eficiente, donde vamos a tener un mayor sentido de orden, mucha más claridad, donde nuestro cerebro va a sentir ese reordenamiento, esa desfragmentación a nivel físico, ¿no? Cada vez más estudios científicos van demostrando que hay cambios cerebrales, que la meditación aumenta la plasticidad cerebral y por lo tanto nuestra capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones, nuestra capacidad de aprender y nuestro dinamismo en la vida. Básicamente en todos los sistemas de meditación, desde el sufismo, desde la tradición de los eremitas cristianos, desde la cábala, el budismo, el hinduismo, cualquier sistema de meditación básicamente es de un tipo o de otro. Son dos. El primero es la concentración. Los sistemas que trabajan en concentrar la mente en un solo punto. Y el segundo es el sistema de la percepción. Entonces digamos que el único punto en el que se concentra la atención en este segundo sistema es el propio fenómeno de la percepción. Observo lo que ocurre y observo cómo lo percibo. Entonces estos son los dos grandes caminos. Las diferentes escuelas de meditación eligen uno, otro o los combinan los dos.
La meditación que trabajamos nosotros combina los dos. Fundamentalmente utiliza el camino de la concentración con gran ayuda de la respiración y el trabajo energético, y luego pasa al camino de la percepción, de la observación, y es la tradición que viene de la tradición Guru Kala que yo aprendí en la escuela Naradeva. El Hatha Yoga es el yoga que trabaja desde el cuerpo físico, lo hace con las posturas, con la respiración. Y aquí hay algunos términos que vienen del sánscrito, que es una antigua lengua, es como el latín de la India, por decirlo de alguna manera. Y a veces pues nos genera un poco de extrañeza, como ¿qué es esto? El papanchanchan. Entonces voy a explicar algunos. Asanas o asanas son las posturas físicas, ¿no? Asana quiere decir originalmente sentarse, pero significa más ampliamente establecerse, colocarse de alguna manera. Entonces las asanas son las posturas que tomamos en yoga. ¿Por qué una postura determinada? Aparte de que hay un trabajo físico, que igual estoy reforzando una cierta musculatura, estirando otra, estoy ayudando a depurar mi cuerpo en algunas posturas, hay un trabajo energético. Digamos que entendido holísticamente, el cuerpo humano es un conjunto de sistemas que trabajan juntos. Y está la parte física, está la parte psicológica, mental, está también la parte energética. Entonces, ¿qué hacemos con el cuerpo? Influye también en la parte energética, en la mental, no solo en la física. Entonces, cuando me coloco en una postura determinada, estoy ayudando a que la energía circule de una forma concreta. Es como un código, como un sistema de señales. Luego están los mudras. Los mudras es muy parecido a esto que he dicho del cuerpo, pero resulta que las manos son especialmente sensibles a este trabajo energético. Entonces los antiguos yogis descubrieron, también en otras culturas esto se ha dado, que si coloco las manos en una postura determinada, por ejemplo así, ¿no? Y me concentro y mantengo el gesto el tiempo suficiente, mi energía va a funcionar de otra manera y voy a obtener unos estados diferentes que me pueden ayudar pues a concentrarme, me pueden ayudar a equilibrar mi energía masculina y femenina, me pueden ayudar a tener una mejor dirección en lo que quiero hacer, un montón de posibilidades y de beneficios. Una de las cosas típicas en las que piensa la gente cuando le dices me he apuntado a yoga, estás haciendo yoga, ¿no? Esto es la caricatura típica. ¿Qué es esto del Om y de los mantras? Bueno, por explicarlo brevemente, los mantras son alta tecnología vibratoria para el desarrollo de la consciencia. Esto suena un poco así tremendo. El sonido, la vibración, en muchas antiguas escrituras se dice que el mundo empezó con la vibración, con el sonido, ¿no? En la Biblia se dice, en el principio fue el verbo. El verbo quiere decir la palabra, quiere decir la vibración. Hay experimentos científicos modernos en los que, trabajando con el sonido, con la vibración, consiguen hacer levitar objetos pesados. Entonces, la vibración y el sonido son muy, muy poderosos. Y los antiguos yogis descubrieron que se podía utilizar para cambiar nuestros estados de consciencia. Entonces esto es lo que hace el mantra yoga. Con sonidos, con palabras, con vibraciones, cambiar nuestro estado de consciencia. Bueno, por un lado, a veces se trata de un lenguaje desconocido, el que usamos, ¿no?
muchos de los profesionales que trabajamos en el crecimiento personal intentamos hacer un lenguaje accesible, pero a veces todos estos términos de lo holístico, la consciencia, según cómo sea la persona, pues pueden remitirle a conceptos espirituales, religiosos, y hay muchas personas que tienen un problema por su relación con la cultura espiritual de esta sociedad, ¿no? Con la tradición más cristiana, que tienen un prejuicio y un problema con todo lo que sea espiritual, ritual. Entonces esto a veces genera un rechazo. También está el prejuicio cientifista, en el sentido de que, bueno, si no me lo dice un licenciado en medicina, que muchos licenciados en medicina lo dicen, si no me lo dice alguien que me dé confianza, en el sentido de que es alguien que está metido dentro del sistema, que para mí es lo que conozco y es lo que me genera seguridad, si no viene desde ahí, entonces desconfío, ¿no? ¿Quién es esta gente? ¿De dónde saca esto? ¿Por qué lo dice? Hoy en día la mayoría o muchas de las cosas que se trabajan en terapias naturales, en psicoterapia, de las que decimos los profesores de yoga, están demostradas científicamente, ¿no? Y estamos en un plano muy interesante en el que la investigación científica más avanzada, ¿no? Incluso las teorías más avanzadas, como la física cuántica, están empezando a encontrarse con la sabiduría que desde hace milenios nos han legado en Oriente. Pero claro, de alguna forma intuimos qué es lo que puede ocurrir si empiezo a hacer yoga y me lo tomo muy en serio, o si comienzo a hacer una terapia de cualquier tipo, ¿no? Esto pasa lo mismo con una terapia psicológica más al uso que con una terapia natural, con todo lo que de alguna manera me va a remitir a qué está pasando en mí, ¿no? Me va a devolver las preguntas fundamentales que se hacen los filósofos desde siempre. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué quiero hacer en ella? A un nivel más práctico, ¿cuáles son mis prioridades en este momento? Es decir, inconscientemente muchas personas se dan cuenta de que cuando empiezan a explorar en esto, se les va a invitar a retomar las riendas de su vida. Y esto da miedo. Esto da miedo porque además es algo a contracorriente. Todo en esta sociedad está montado para que no tomemos las riendas de nuestra vida, para que cedamos nuestro poder y sigamos la línea que marca el pastor del rebaño. Pues este centro es un lugar en el que la gente puede venir a crecer, a desarrollarse, a evolucionar dentro de un entorno acogedor, cómodo, donde se sientan que tienen la libertad de ser ellos mismos y de dedicarse a esa tarea, ¿no? De crecer, de evolucionar, de mirar un poco dentro de sí mismos y hacerse preguntas interesantes. ¿Cómo hacemos esto? Pues lo hacemos con diferentes actividades. Lo hacemos con herramientas que trabajan la conciencia, como el yoga, a través del cuerpo, de la mente, o la meditación. Lo hacemos a través de herramientas creativas y lo hacemos a través de herramientas más directamente terapéuticas, porque pensamos que las tres trabajan juntas muy bien, ¿no? Que desde canalizar mi parte creativa estoy ya entrando en un trabajo terapéutico y también estoy tomando mayor conciencia de mí mismo. Entonces, nuestra experiencia es que combinar estos tres trabajos hace que los procesos personales y de crecimiento de las personas sean más integrados, más rápidos, aunque ese no sea el objetivo, más cómodos, más disfrutones también.
Desde que nosotros abrimos hace ahora casi 4 años, la verdad, no porque abriéramos nosotros, sino coincidiendo en el tiempo, ha habido una pequeña revolución en el mundo del crecimiento personal en Valladolid. Se ha duplicado el número de centros. Han abierto como 12 nuevos y la mayoría de ellos siguen abiertos todavía. Hay centros que tienen un tinte más esotérico, los hay que tienen más psicológico-cognitivo, los hay más espirituales. Entonces hay una variedad bastante grande y yo creo que esto responde a una necesidad dentro de la población muy grande de buscar respuestas de por qué vuelvo a estar enfermo, por qué no consigo tranquilizarme, por qué mi médico ya no sabe qué hacer conmigo. Muchas personas llegan aquí porque su médico se lo ha recomendado. Su médico probablemente no sabe muy bien de qué va esto del yoga, pero le han dicho que funciona, que ayuda a la gente, y la mayoría de los problemas, incluso físicos, que tenemos tienen que ver con cómo estamos anímicamente y fundamentalmente al final con ¿estoy tomando las riendas de mi vida o no? Si no tomo las riendas de mi vida, mi cuerpo va a acabar contándomelo de una manera o de otra. Va a acabar acusando todo el desorden y toda la desorientación y toda la angustia que genera que mi vida está sin rumbo concreto. Esta apertura de nuevos centros coincide con un nuevo boom del yoga. Hubo ya uno en los 70, 80 y ahora hay un nuevo boom del yoga a nivel mundial. En Estados Unidos más de 30 millones de personas practican yoga. Entonces, esto genera también una multiplicidad de formas, de variedades de yoga, que por un lado está bien, porque cada persona puede encontrar el yoga que mejor le encaja, ¿no? Un yoga más práctico, más físico, un yoga más meditativo, un yoga más espiritual, porque yo tengo claro que busco por ahí. Entonces esto está bien para que haya variedad para todo el mundo, pero es importante que los distintos yogas que busquemos tengan claro hacia dónde trabajan y me lo cuenten. Y en Valladolid yo creo que estamos ahora en un equilibrio, ¿no?, entre la cantidad de oferta que hay y la demanda. La demanda ha crecido, pero no tanto. Va a crecer más, pero estamos ahí en un momento de impasse ahora mismo. Y creo que es fundamental que expliquemos claramente los profesionales del yoga, del crecimiento personal, en qué trabajamos y que transmitamos que esto no es algo raro, no es algo que tenga que ver con una secta o no es algo extrañamente místico, ¿no? Lo místico y lo espiritual y lo evolutivo dentro de nosotros es algo del día a día, es algo muy práctico, algo que tiene que ver con sentirme bien dentro de la persona que soy, dentro de mí mismo. Y yo creo que si conseguimos transmitir esto por ahí, el yoga va a poder llegar a toda la gente que en el mundo y en Valladolid concretamente lo está necesitando, porque hay mucha necesidad.